Bueno, vamos a ver una serie de operaciones que se pueden hacer sobre polinomios. Queremos definir un primer polinomio P1 que sea x al cuadrado menos 1, entonces le pondremos 1, el coeficiente de x al cuadrado, 0, término independiente, y menos 1, 0, la coeficiente de x, y menos 1, el término independiente. Para P2, el polinomio 2 sería 2x más 3, seguimos de esta manera. Y ahora queremos hacer la suma. En principio la suma serían los coeficientes, pero al ser los polinomios de distinta longitud, bueno, podríamos hacer el polinomio suma como algo como el P1, sí se podría usar directamente, ¿vale? Bueno, es el que tiene mayor longitud, y el P2 habría que ponerle un 0 delante, y entonces ese sería el polinomio suma, que se interpreta como x al cuadrado más 2x más 2. Bien, si esto pues lo queremos automatizar, pues no hay una función que nos lo haga, tenemos que usar las expresiones que aparecen arriba, obtener una variable que nos diga la longitud del primer polinomio, la longitud del segundo polinomio, y finalmente pues con esta expresión pues lo que se hace es ajustar los polinomios al tamaño adecuado para que la suma se haga correctamente. Entonces, si queremos ver el valor de ese polinomio suma, pues vemos que es efectivamente x al cuadrado más 2x más 2. Para ver esto en papel, pues ponemos que lo que queremos sumar es x al cuadrado menos 1 más 2x más 3. Entonces sencillamente lo que hay que hacerlo por coeficientes. Coeficientes en x al cuadrado solo aparece el término x al cuadrado, coeficientes en x solo aparece el 2x, pero en términos independientes aparece por un lado el menos 1 y por otro lado el más 3. Entonces pues el resultado será x al cuadrado más 2x, y en menos 1 más 3 pues nos queda 2, ¿vale? Que efectivamente es lo que nos ha salido en la expresión. Bien, ahora si queremos hacer el producto, pues tenemos la expresión, vamos a borrar esto, la expresión es el pprod, pues tenemos la función conf, que si nos realiza el producto, sería P1 por P2, pues nos dice que es 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x menos 3. Vamos a ver que eso efectivamente es así. Vamos a desplazar esto hacia arriba, y ahora lo que tenemos que hacer es la multiplicación x al cuadrado menos 1 por 2x más 3. Entonces habría que empezar la multiplicación. Esto es x al cuadrado por 2x, nos queda 2x al cubo, x al cuadrado por 3 nos queda más 3x al cuadrado, menos 1 por 2 nos queda menos 2x, y menos 1 por 3 nos queda menos 3, que efectivamente es la solución que nos daba Octave. Bien, para la división tenemos la función deconf, lo único que nos da el resto y el cociente de esa división. Sería deconf de, si lo que queremos hacer es P1 entre P2, pues sería P1 en primer lugar y en segundo lugar P2. Entonces esto nos dice que el cociente es 0,5x menos 0,75, término independiente, ese polinomio, perdón, este es el resto, y el cociente es 1,25. Vamos a verlo de manera escrita, ¿vale? Tenemos que tendríamos x al cuadrado, dejamos un espacio porque iría el término en x que no tenemos el menos 1, y esto lo dividimos entre 2x más 3. Entonces, para que esto, vamos a quitar el paréntesis este de aquí, que es un poco confuso para no confundirnos. Entonces, el valor que tendríamos aquí para que al multiplicar nos diera 1 sería 0,5x. Entonces 0,5x por 2x nos quedaría x al cuadrado, y 0,5 por 3 pues nos quedaría 1,5x, ¿vale? Ahora restamos estos valores, estos se van, que es lo que buscábamos, y nos queda entonces menos 1,5x, y bajamos el menos 1, nos queda así.
Y entonces aquí, para que el valor que tendríamos que multiplicar por 0,2 para que nos diera 1,5 es menos 0,75. Menos 0,75 por 2 es 1,5x, perdón, menos 1,5x, y menos 0,75 por 3 pues nos daría menos 2,25. Al hacer la resta, estos dos valores se van y nos queda menos 1 menos 2,5, pues nos queda 1,25 como cociente, como resto, perdón. Y eso efectivamente es lo que nos ha dicho el octave. Finalmente, otra operación interesante es la descomposición en fracciones simples del cociente de dos polinomios. Entonces, para ello, la función es la función residue, a la que hay que pedirle, nos va a devolver hasta 4 parámetros, son 4 parámetros que son interesantes, y ponemos el polinomio numerador, que en este caso es P2, porque se dice al margen la descomposición en fracciones simples de P2 partido por P1. Sería de esta manera, ¿vale? Y lo que tendríamos sería eso. El problema del residuo es interpretar esos valores, ¿vale? Entonces ahí lo que tenemos es, vamos a visualizarlo de esta manera. Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos, vamos a desplazar esto hacia arriba, se deja desplazar, ahí lo tenemos. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Pues que en este momento se supone que P2, polinomio P2 partido por el polinomio P sub 1 es igual a R, primer R es 2,5, luego significa que aquí tenemos 2,5 por el primer residuo, el 2,5 que aparece aquí. El denominador será pues X menos la primera raíz, que es lo que aparece en P, ¿vale? Y después tenemos, y todo ello elevado a 1, porque E es 1, luego significa que el exponente acompañaría a este primer esta primera fracción es esa, es decir, si hay que coger el primer elemento del vector de residuos, correspondería al numerador, partido por, esta es la primera raíz, luego sería X menos el valor de la raíz, ¿vale? X menos 1, y elevado a el coeficiente. Y después, para la siguiente raíz, pues lo que tendríamos sería el segundo residuo, que sería menos 0,5 partido por X menos el segundo raíz, que es menos 1, luego sería X más 1, y elevado al exponente, ¿vale? Esta K igual a 0 significa que no hay un polinomio cociente, es decir, al ser el grado del polinomio P2 inferior al del polinomio P1, pues no tenemos cociente, ¿vale? Si K fuera distinto de la matriz vacía, representaría el polinomio cociente que se sumaría a estas otras fracciones.